Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 26. Jeremías es amenazado de muerte. Vamos a orar. Padre eterno, bondadoso, misericordioso, gracias Señor te damos por este día que nos regalas. Te pedimos en este momento que la presencia de tu Espíritu esté con nosotros para que al abrir la Escritura podamos tener el entendimiento y la sabiduría necesarias para comprender tu palabra. Acompáñanos, Señor, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos el capítulo 26 de Jeremías, recordamos que este libro no fue escrito en orden cronológico, sino con una serie de mensajes dados a los últimos reyes de Judá, destacando cada vez más la intención del Señor de salvarles y que este pueblo lamentablemente se niega a arrepentirse. Este capítulo en particular parece que lo podemos ubicar entre el año 609 y 605 a.C. Este mensaje ocurre antes de la primera invasión de Nabucodonosor, ya que no se mencionan los babilonios en este capítulo y se presenta a Joacim como amigo del rey de Egipto. El capítulo 26 presenta un breve resumen del discurso en el templo y se registra la reacción del pueblo y los dirigentes ante este discurso y el resultado final de todo este incidente. La primera sección son los versículos 1 al 6 y es el anuncio de la destrucción del templo. Veamos los versículos 1 y 2. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todos los que vienen de las ciudades de Judá para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Al comienzo del reinado de Joacim, el hijo de Josías, un rey que no siguió el ejemplo dado por su padre, el profeta recibe la orden de ubicarse en los atrios del templo de Salomón para dar un mensaje de parte de Dios. Este mensaje fue dado en el lugar más concurrido del templo, quizás en la celebración de una de las fiestas de Israel. Jeremías debía dar un mensaje claro, y el Señor le dice: y no omitas ni una sola palabra. El mensaje de advertencia de parte del Señor era un fuerte llamado de atención y una amenaza clara de destrucción que de pronto Jeremías, por su carácter tímido y su amor por el pueblo, no le hubiera gustado dar. Pero esa es la tarea del profeta. No le corresponde escoger el mensaje, el tipo de mensaje que va a dar, sino simplemente su función de comunicar lo que Dios le ordenaba, le gustara o no, lo entendiera o no. Pero claramente este mensaje tenía un objetivo. Sigamos mirando el versículo 3, leo en la Nueva Versión Internacional. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Dios buscaba el despertar del pueblo de su pecado, llamarle la atención de su maldad, buscar su arrepentimiento. El fin de todo ello dar ocasión al ejercicio de la misericordia divina. Él siempre está dispuesto a perdonar, y en el supuesto caso que se convirtieran de su mal camino, Dios está listo para restaurar. Esa es la condición que exige la santidad divina, ya que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se convierta y viva. Entonces, en cierto sentido, esta profecía es condicionada a la respuesta del pueblo. Y el mensaje que les envía es, versículos 4 al 6, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me obedecéis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros
y para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo he enviado desde el principio y sin cesar, a los cuales no habéis escuchado, yo trataré a esta casa como asilo, y a esta ciudad la pondré por maldición ante todas las naciones de la tierra. Dios quería que el pueblo considerara su camino de rebeldía y maldad. Quería que volvieran a obedecer al Señor, que miraran la santa ley de Dios, que escucharan su voz, que ha enviado desde el mismo comienzo, es decir, con mucho tiempo antes y además sin cesar constantemente, Dios enviaba mensajes para el pueblo. Si no se arrepintieren, les pasará como a Silo. Silo es el lugar donde estuvo el arca de Dios por más de 300 años, hasta que fue tomada por los filisteos, que a su vez destruyeron este lugar dejándolo asolado. Elena de White nos transporta a este momento especial. Ella escribió: los que estaban en el templo escuchando el discurso de Jeremías comprendieron claramente esta referencia a Silo y al tiempo de Elí, cuando los filisteos habían vencido a Israel y se habían llevado el arca del testamento. El pecado de Elí había consistido en pasar por alto la iniquidad de sus hijos en el cargo sagrado, así como los males que prevalecían en toda la tierra. Esta negligencia con respecto a corregir esos males había hecho caer sobre Israel una terrible calamidad. Vanamente había pensado Israel que, a pesar de sus prácticas pecaminosas, la presencia del arca aseguraría la victoria sobre los filisteos. Igualmente, en el tiempo de Jeremías, los habitantes de Judá propendían a creer que una observancia estricta de los servicios divinamente ordenados en el templo los había de preservar del justo castigo que merecía su conducta impía. Libro Profetas y Reyes, página 306. Si este pueblo no se arrepiente de su pecado, le pasará lo mismo. El templo será destruido y Jerusalén quedará asolada. Y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Esta es una triste descripción de la pérdida del propósito de Dios para este pueblo. Dios fundaría esta nación para que fuera bendición para todas las naciones de la tierra. Pero este pueblo necio que se apartó del Señor llegó a ser es maldición. Lo que Dios otorga como bendición, el diablo lo convierte en maldición. Por eso debemos permitir que el Señor haga su obra de restauración en nuestra vida. La segunda sección de este capítulo 26 de Jeremías son los versículos 7 al 11. La reacción de la clase dirigente del pueblo ante el mensaje de Jeremías. Leamos el versículo 7. Los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. El mensaje iba dirigido especialmente a dos grupos con los que Jeremías se identificaba. Los sacerdotes, por nacimiento, pertenecía a la familia sacerdotal, y los profetas, porque él era profeta por orden divina. Pero estos hombres eran sacerdotes que habían perdido su objetivo de ser guías espirituales del pueblo, de enseñar la ley de Dios, y los profetas eran falsos maestros que decían enseñar lo que Dios les mandaba, pero Dios ni los había elegido ni los había enviado. No advertían al pueblo de su pecado. Habían aprendido a confiar en la belleza del templo y en la cantidad de ceremonias que se hacían, pero no confiaban en Dios ni le obedecían. Versículos 8 y 9. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová había mandado que hablara a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad quedará asolada sin habitantes? Y todo el pueblo se reunió contra Jeremías en la casa de Jehová. Entonces Jeremías se levanta de parte de Dios y dice que el templo será destruido como el de Silo y que Jerusalén será asolada. Sus dos grandes temas de orgullo, el templo y la ciudad, amenazadas por este profeta, pues en vez de escuchar se abalanzaron contra Jeremías e incitaron al pueblo contra el profeta. La idea que el templo, orgullo y gloria de los israelitas
pudiera sufrir el mismo fin del antiguo santuario de Silo era tan insoportable que todo el pueblo se unió contra el profeta. La gente había depositado su confianza en la estricta observancia de los servicios religiosos y externos del templo. Y esto llegó a ser más importante que el mensaje de Dios, las ceremonias más importantes que obedecer a Dios. Esto los llevó por el camino del mal. Su rebeldía fue tanta que en vez de escuchar la voz de Dios, quieren matar al profeta, desean asesinarlo. Versículos 10 y 11. Los príncipes de Judá, al oír estas cosas, subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Este hombre ha incurrido en pena de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros propios oídos. Tanto fue el alboroto que se produjo que tuvieron que intervenir los príncipes de Judá. Evidentemente estos gobernantes de la casa real no estaban presentes cuando Jeremías pronunció el discurso. Este acontecimiento es muy interesante y lleno de lecciones para todos. El alboroto era grande. Las intenciones de matar al profeta llevaron a intervenir a los príncipes de Israel y le preguntaron qué era lo que estaba pasando. Entonces se establece como una audiencia. Los sacerdotes y profetas falsos acusaron a Jeremías por anunciar que el templo será destruido y la ciudad asolada, y por este motivo era digno de muerte. Este es uno de los asuntos más equivocados de Israel. Es un método maligno y perverso en donde se acusa a alguien de herejía y se apoya en el brazo secular del Estado para que lo castigaran y le dieran muerte. Estos fueron los métodos malignos usados en la Edad Media para dar muerte a los que eran considerados herejes. Este es el resultado de la triste situación del pueblo de Israel. La tercera sección de este capítulo 26 de Jeremías son los versículos 12 al 15, que es la valiente respuesta del profeta Jeremías. Miremos el versículo 12. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Por su parte, Jeremías repite el mensaje de advertencia para que lo escucharan los príncipes. Le dice: Jehová me ha enviado. Jeremías sale a responderle que estas palabras que ha pronunciado lo ha hecho en nombre de Jehová y por tanto hace frente a todas sus consecuencias exponiendo su vida. Se considera un enviado de Dios y no va a oponerse a su voluntad. Lo que les dice es que este mensaje no es mío, es un mensaje de Dios y es un mensaje para que se arrepientan de sus pecados, de su idolatría, de su maldad. Los verdaderos profetas y predicadores de la palabra siempre responden que el mensaje que presentan no lo han elegido ni lo han inventado, sino que viene directamente de Dios por medio de ellos. Versículo 13. Así que enmienden ya su conducta y sus acciones y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que les ha anunciado. Este es un mensaje de salvación. Es un llamado de Dios. Jeremías se defendió sencilla y únicamente con el mensaje que Dios le había dado. Si el pueblo de Dios mejoraba sus caminos, aún será posible que evitaran la destrucción que ya venía amenazándoles. El Señor estaba dispuesto a perdonar si ellos quieren arrepentirse. Y entonces Jeremías les dice lo que aparece en los versículos 14 y 15. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Pero sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque fue en verdad Jehová quien me envió a vosotros para que dijera todas estas palabras en vuestros oídos. Es claro el mensaje de Jeremías. Matarme no va a solucionar el problema. El pecado sigue latente y la advertencia divina sigue vigente. Cuando dice, estoy en vuestras manos, mediante esta sorprendente despreocupación por su propia seguridad, Jeremías añadió fuerza a su mensaje y en realidad preservó su vida.
Los príncipes se convencieron de que Jeremías era sincero y tomaron las medidas necesarias para proteger su vida. Elena de White comenta: si el profeta se hubiese dejado intimidar por la actitud amenazante de los que tenían gran autoridad, su mensaje habría quedado sin efecto y él mismo habría perdido la vida. Pero el valor con que comunicó la solemne advertencia le granjeó el respeto del pueblo y dispuso a los príncipes de Israel en favor suyo. Razonaron con los sacerdotes y falsos profetas, mostrándoles cuán imprudentes serían las medidas extremas que proponían, y sus palabras produjeron una reacción en el ánimo del pueblo. Así suscitó Dios defensores para su siervo. Libro Profetas y Reyes, página 308. Los príncipes vacilaban en permitir que se derramara la sangre inocente de uno que hablaba no de sí mismo, sino que era portavoz de Dios. Y entonces viene lo interesante, versículos 16 al 19, la reacción de los magistrados ante el mensaje de Jeremías. Versículo 16. Dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en el nombre de Jehová, nuestro Dios, nos ha hablado. Estos hombres quedaron impresionados por la argumentación de Jeremías y por su actitud serena. Reconocen que ha hablado en nombre de Jehová, y entonces declaran contrario a lo que el pueblo afirmaba, que no es digno de muerte. Porque a pesar que estos mensajes contradecían las inspiraciones naturales de los habitantes de Jerusalén, Jeremías era un mensajero de Dios y en consecuencia merece el mayor respeto. Y entonces otros intervienen, versículos 17 al 19. Entonces se levantaron algunos de los ancianos del país y hablaron a todo el pueblo congregado diciendo: Miqueas, hijo de Moreset, profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como un campo, Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa se llenará de maleza. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros un mal tan grande contra nosotros mismos? Los más ancianos, por su alto cargo y tal vez por su edad, trajeron a la memoria de todos el ministerio del profeta Miqueas, que como Jeremías fue enviado por Dios con advertencias ante el rey Ezequías, que si no se arrepentían iban a venir destrucción. Y entonces los ancianos concluyen: si Ezequías reconoce la voz de Dios y se arrepintió, no mató al profeta, sino que lo escuchó y se arrepintió de su pecado y Dios lo perdonó, ¿por qué no hacer lo mismo? Era el momento de recapacitar. La solución no es matar al profeta, es escucharlo y hacer lo que dice. El mensaje de Dios estará de todos modos ante ellos. Esto no evitará su destrucción por la desobediencia. Matar al profeta no era el camino más sabio. Esto nos recuerda a un hombre sabio llamado Gamaliel, que expresó lo mismo cuando los apóstoles fueron acusados de predicar a Jesús y que merecían ser castigados o deberían morir. Él dijo lo siguiente en Hechos capítulo 5 versículos 38 y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios no les podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La muerte de los mensajeros de Dios lo único que agrega es más culpabilidad contra todos, pero el mensaje de Dios sigue vigente. Pero hay una historia diferente que podemos leer en el capítulo 26 de Jeremías, en los versículos 20 al 24, para enfatizar que el caso del profeta Jeremías no es el único. Miremos el versículo 20. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jeraim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. El caso de Urías, que vino de parte de Dios para dar un mensaje de advertencia contra Judá en presencia del rey Joacim,
pues no conocemos mucho de la historia de este profeta, pero sí que él cumplió un ministerio similar al del profeta Jeremías. Versículos 21 al 23. Oyeron sus palabras el rey Joacim, todos sus grandes y todos sus príncipes. Entonces el rey procuró matarlo, pero Urías, dándose cuenta de esto, tuvo temor y huyó a Egipto. El rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él. Estos sacaron de Egipto a Urías y lo llevaron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y arrojó su cuerpo a una fosa común. El rey actuó desconociendo el mensaje divino. En vez de corregir su conducta, en vez de arrepentirse, se despierta ese odio contra el mensajero y le dio la sentencia de muerte. Urías huyó a Egipto, de donde fue extraditado, fue muerto y humillado en sepultura. Esta es la suerte por la que muchos fieles hijos de Dios tienen que pasar por cumplir la orden de Dios. Debido a que el mensaje de Dios penetra hasta los huesos, la gente impía que no quiere ser amonestada se desquita con el mensajero. ¡Qué terrible error es el que van a cometer al matar a Jeremías! Lo que deben hacer es oír la voz de Dios, el llamado al arrepentimiento y cambiar su conducta y buscar al Señor de corazón. Matar a Jeremías no va a disminuir la terrible amonestación que reciben. Matar a Jeremías no solucionará el problema real que era la rebeldía de Israel. La solución verdadera era escuchar y arrepentirse. Pero el capítulo 26 termina con el versículo 24, con la presentación de un hombre fiel que sí escuchó la voz de Dios. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para evitar que lo entregaran en las manos del pueblo para matarlo. Ahicam protegió a Jeremías. Al parecer es el mismo Safán, un fiel escriba en el reinado de Josías, cuya familia era noble y fiel. Además, fue padre de Gedalías, quien siendo gobernador de la provincia de Judá, dio refugio a Jeremías después de que Nabucodonosor conquistó a Judea. Apreciados amigos y hermanos, Dios nos invita a que pongamos nuestra mirada en su amor y en obedecer su ley. Que no nos dejemos engañar por el enemigo, que seamos susceptibles a su llamado y dispuestos a reconocer nuestros errores, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar al Señor de corazón. En medio de la incredulidad de nuestros días, desarrollar fe en el Señor es una tarea diaria. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.